Muchos de nosotros hemos tenido nuestra primera relación sexual. Bueno, Vacío sí, existencial. hasta incluso la relación sexual ya es mucho, lo que se llama las primeras erecciones, ¿vale? Muchos nos hemos despertado una mañana y tenemos una erección y uno dice, ¿y esto? ¿Vale? ¿Y aquí qué ha pasado? Sí, ¿y aquí qué ha pasado? ¿A quién está apuntando? ¿A quién? Sí. ¿Vale? Ve ahí unas caras. Hola a todos, bienvenidos al segundo episodio de La CIACI. Hoy vamos a tener el placer de conversar con un profesional de la salud. Joaquín Hippo es licenciado en Medicina, máster en Salud Pública y máster en Nutrición Pediátrica. Y además trabaja en el área de enfermedades transmisibles. Y hoy está con nosotros para aclarar dudas, descifrar mitos acerca de la salud. Así que no se pierdan este capítulo. Buenas tardes, Joaquín. Muy buenas tardes. Bienvenido a La CIACI. Gracias por la invitación. Gracias a ti por aceptar y por querer compartir todos tus conocimientos y experiencias en el área de la salud con nuestros oyentes. Estoy segura que de esta entrevista van a disfrutar muchísimo y sobre todo van a aprender a cuidar y prevenir su salud. Pues si podemos ayudar, siempre es un placer. A ver, nos hemos enterado que tú eres especialista en el área de la salud pública. ¿Por qué precisamente salud pública de todos los sectores que hay? Bueno, lo que es la salud pública en sí, que comprende un abanico de materias o bien de profesiones, elegí la salud pública pues porque integra tanto los conocimientos que ya tenía antes en el área clínica y también lo que son los conocimientos en gestión, ya sea de hospitales, o sea, gestión en sí de lo que es la medicina. Eso como que es un campo que abarca muchas cosas y yo me veo moviendo mejor en ese campo. ¿Cuáles son, primero, la medicina? ¿Amas tu profesión? ¿La disfrutas? Bueno, una de las primeras cosas que me gusta o que me alegra, sobre todo en las mañanas cuando me levanto, es saber que voy a trabajar. Y el hecho de levantarme es porque realmente me gusta lo que voy a hacer y lo disfruto. Si tuviera que elegir otra vez alguna profesión en otra vida, elegiría 2 veces o 3 veces más la medicina. Wow, eso es vocación, ¿eh? Eso es vocación, porque dicen que la medicina es como una de las disciplinas que si no te nace desde dentro, como que difícilmente la coges por opción. Igual te podrías especializar en enfermería, en auxiliar, pero lo que es médico entero, hombre, si no te nace de fondo, yo creo que si no es por vocación, difícilmente la gente acaba ahí. Bueno, sí, la vocación es un plus y muy, muy importante también, pero yo creo que no solamente en el área de la medicina. Normalmente todo lo que vayamos a coger como carrera debe ser porque te nace, porque te gusta y porque realmente lo amas. Elegir una profesión de manera precipitada muchas veces hace que elijamos mal y después llegue el momento donde te pesa levantar por las mañanas porque cuando llegas en el trabajo no lo disfrutas. Yo creo que es importante jugar con lo que es hacer una buena elección y luego también hacer una buena elección en lo que te nace, que es lo que vulgarmente o coloquialmente conocemos como vocación, cuando amas o disfrutas lo que estás haciendo. Y desde tu perspectiva o desde tu experiencia, ¿cómo estás viendo el sistema sanitario en nuestro país? Bueno, el sistema sanitario es verdad que ha sufrido bastantes transformaciones desde en los últimos años. También entender que en lo que es en el punto de la salud pública, pues hay una, como lo llamamos nosotros, una divergencia o una transformación de lo que era anteriormente en los países de África, como es en Guinea Ecuatorial, lo que conocen como países en vía de desarrollo. Lo que más primaba eran, ¿cómo se llaman?, las enfermedades de transmisión sexual, o sea, ¿no?, las enfermedades infecciosas, por llamarlos así. Pero actualmente estamos viendo que hay como una convergencia tanto de lo que son las enfermedades de transmisión sexual, o sea, las enfermedades transmisibles y las que no son transmisibles, cosa que anterior no veíamos y es lo que realmente en la población muchas veces uno dice, ¿por qué un niño tiene hipertensión?
¿Por qué un niño tiene diabetes? Actualmente escucho esas preguntas en la población y son preguntas que normalmente son normales, porque anteriormente nosotros sabíamos o estábamos acostumbrados a ver que los mayores, los abuelos son los que tenían hipertensión, son los que Sí, tenían diabetes, pero como les decía, hay como una convergencia tanto bueno, le llamamos transición. Es como una transición. Estamos saliendo de solamente vivir con lo que son enfermedades transmisibles a estar ya conviviendo con lo que son las no transmisibles también y están ya al alza. Entonces, cuando se convergen, llega un momento que empezamos a confundir, empezamos a ver patologías que no estábamos acostumbrados a ver aquí. Por ejemplo, niños con tumores, mayores con tumores, y entonces si la gente se hace preguntas y como que no tienen conocimientos de todo eso, pues lo solemos atribuir muchas veces a aspectos místicos, ¿ves, no? Pero más o menos son cosas que están pasando y que son reales. Esta, esta etapa de convergencia de la salud que estamos viviendo actualmente, los otros países, por llamarlos avanzados, ya han pasado por ello. Ellos también empezaron por lo que son enfermedades transmisibles y ya después ahora están más, si ves, ahora están más con lo que son las enfermedades crónicas, o sea, las no transmisibles. Llegas a una población donde encuentras diabetes, tumores, hipertensión y más cosas, y ahí uno te va a hablar poco de lo que es una gonorrea, por decir un ejemplo, ¿no? Cosa que es un poquito diferente aquí, pero estamos, como decía, en transición. ¿y nuestra higiene personal qué papel juega en ese sentido? Bueno, hay una frase que siempre nos decía nuestro profesor cuando estaba todavía en mis fases de estudiante, y era que decía que las 10 primeras enfermedades que tenemos son nuestros dedos. Tenemos 10 dedos, ¿vale? 5 en cada mano. Porque, ¿qué pasa? Todo cuanto vayamos a hacer es siempre con las manos. Cuando te resbalas antes de caer, antes de tocar el suelo, lo que haces es siempre te proteges con la mano. Cuando vas a hacer siempre, pasas a un lugar, lo que haces es tocar siempre las manos. Y estas manos normalmente son lo que después, inconscientemente, la llevamos siempre donde, a esta zona, los ojos, la nariz, la boca, que son prácticamente lo que nosotros conocemos en teoría como algunos puntos de entrada de microorganismos o de patologías en nuestro organismo. Hablando de lo que es higiene, es muy importante empezar con higienes y sobre todo higienes tan simples como es el lavado de manos, que por ahí deberíamos empezar. Y ya después lo que es la higiene corporal, mantener siempre, por ejemplo, las uñas bien cortadas, refinadas, por ejemplo, el pelo para evitar lo que son los piojos. Bueno, al menos nosotros que no tenemos pelo, pues estamos un poquito salvados. Eh, y como eso es, bueno, es muy importante que la higiene corporal juega un rol bastante importante, no solamente en el aspecto estético, sino Ujú. también en el aspecto de la salud. Entonces es bueno combinar estas dos partes y, y ya. Y antes hemos hablado sobre las enfermedades transmisibles y las no transmisibles. En nuestra sociedad no me atrevería a dar datos estadísticos, pero viéndolo desde fuera, yo creo que gran parte de la población ya padece de enfermedades como diabetes, hipertensión. ¿Por qué crees que se está produciendo esta alza? ¿Es por nuestros hábitos, por la alimentación, por, yo que sé, con el más contacto con el exterior que estamos teniendo? Bueno, el contacto con el exterior no tiene, igual tenga algún porcentaje en influencia, ¿no? Pues porque este contacto lo que nos hace llevar es coger algunos hábitos que nosotros no teníamos y hábitos que quizás no sabemos manejar o que quizás no son adecuados a nuestro entorno y pues puede influir un poquito. Pero una de las razones principales está en lo que es nuestro modo de vida, nuestro estilo de vida, ¿vale? Nuestro estilo de vida. Vemos actualmente que es difícil, bueno, aunque actualmente está yendo mucha gente al gimnasio ahora mismo, hay muchos jóvenes yéndose al gimnasio y eso es bueno en parte, aunque no lo hacen mucho por salud, sino por estética. Estética. Entonces debería hacer una manera de hacerlo, combinar lo que sea de salud y que también por estética, que sería más recomendable.
Entonces, básicamente son eso, nuestros modos de vida, nuestros estilos de vida, que son la parte muy, muy esencial, que juegan un papel bastante importante en todo lo que todo lo que son las patologías, tanto para poderlas adquirir como cuando ya las tienes, poder convivir con ellas. ¿Y qué estilo de vida deberíamos, cómo se dice, deberíamos adquirir o qué hábitos tenemos que implementar poco a poco para poder tener una mejor salud o evitar esas enfermedades transmisibles que se están produciendo Bueno, actualmente? es bastante relativo, ¿no? Es bastante relativo cuando hablamos, por ejemplo, de qué hábitos, porque primero hay que analizar a la persona desde múltiples aspectos, múltiples ángulos, porque imagínate que tú digas a una persona que, bueno, hay que estar comiendo, digamos, verduras, hay que estar comiendo frutas, y es una persona que realmente no tiene para poder conseguir esas frutas o esas verduras diariamente. Pero un ejemplo esencial sería pues combinar lo que es la alimentación. Una alimentación saludable no tiene tampoco por qué ser siempre verduras, siempre tal, simplemente saber balancear, evitar conocerte, que es lo más importante, conocer tu estado de salud para empezar, y en base a eso pues tú podrías con la ayuda de algún profesional de salud pues equilibrar un poquito lo que es tu dieta, saber que bueno, soy hipertenso, un ejemplo, soy diabético, otro ejemplo, o simplemente soy prediabético. Sí, los prediabéticos son gente que tienen disposición a poder padecer de diabetes, ¿vale? Entonces, también es un aspecto que casi nadie mira, porque todos miramos cuando ya estamos enfermos, pero juegan bastante importante un rol que es el mirar los antecedentes, como los vemos decir en los hospitales, los antecedentes patológicos personales tuyos y familiares. Los familiares son saber mamá, papá, de qué parecen o de qué han parecido. Los abuelos, algún tío. Entonces, cuando tú conoces esto, más o menos tú puedes saber, puedo tener alguna disposición en tener esto. Si mi padre es diabético, si mi padre es hipertenso, si mi padre tuvo, bueno, mi madre tuvo algún cáncer o algo, entonces buscas información con algún especialista o de la salud, algún profesional de la salud, y te informas y te puede decir, vale, esta enfermedad que tenía tu padre, tu madre, algún familiar tuyo, puede tener repercusión en ti. Entonces, para eso hay que tener estas precauciones y estas precauciones. Ya hemos hablado de lo que es la dieta, ya hemos hablado un poquito de lo que es el estilo de vida y también conocerse. Entonces, decir en plan hábitos en general es muy, como se suele decir, relativo, ¿no? Porque como decía al principio, siempre hay que evaluar a la persona desde diferentes ángulos. No es solamente decirle, a ver, tienes esto, hay que mirar también un poquito su entorno, un poquito lo que es él mismo como persona, su ecosistema. Entonces, desde ahí puedes canalizar más o menos lo que es mejor para él para evitar algunas que otras patologías. ¿Y cuáles son esas enfermedades que genéticamente podemos heredar? Eh, Empezar a citarlas ahora mismo aquí, Algunas, las más igual. que más Sí, azotan a día bueno, de hoy la humanidad. sí, por ejemplo, tenemos lo que es la diabetes, ¿vale? La Sí. diabetes, por lo general se conocen o son las más frecuentes, está la tipo 1 y la tipo B, ¿vale? La tipo 1, que es la que se conoce como la hereditaria, hay una que es hereditaria, y es la que más aparece en edades tempranas de la vida, ¿vale? Y la tipo 2, pues es, como la decimos, la adquirida, que quizás bueno, aparece ya en edades un poquito ya avanzadas. De ahí que vemos cuando decimos un niño de 2 3 4 5 años, 10 o quizás un año, y le sale que tiene lo que siempre decimos, ¿no? Tiene el azúcar alto. El azúcar alto coloquialmente, traducido en nuestro idioma o algo así, es lo que conocemos como la diabetes, ¿vale? Entonces, es una de ellas. La hipertensión también predispone a la persona que pueda tenerlo también. Están algunas, como algunos tipos de cánceres, están algunas leucemias, como lo que es la ciclemia. No sé si habéis escuchado hablar de ciclemia. Entonces, la ciclemia también tiene un componente que puede
Es heredado también, hemos dicho algunos tumores, ¿vale? O algunos cánceres, por decirlo así. Y como eso hay un abanico más bastante amplio en el que podemos ir heredando algunas patologías de nuestros progenitores. Antes de que, aunque ya estamos entrando, pero antes de que sigamos profundizando en el sector de las enfermedades transmisibles y no transmisibles, me gustaría que empecemos un poco por entender, sobre todo para nuestros oyentes, cuál es la diferencia entre una enfermedad transmisible y una enfermedad no transmisible. Bueno, prácticamente como lo dice las mismas palabras, ¿no? O el mismo concepto, transmisibles, son aquellas que yo puedo pasar de una persona, o sea, puedo pasarlas yo a otra persona, ¿vale? Directamente, ya sea por algún contacto que hayamos tenido, ¿vale? Y las no transmisibles son aquellas que se producen en, no por ese tipo de contacto. Entre ellas, por ejemplo, tenemos la hipertensión, que es una no transmisible, ¿vale? En el caso de las transmisibles tenemos, por ejemplo, lo que es una gonorrea, lo que es una sífilis, lo que es el VIH, que bastante estamos hablando de ellos en los últimos años, ¿vale? Entonces, es eso, las que nosotros podemos transmitir directamente, ya sea por alguna que otra vía de contagio, son las transmisibles. Y las no transmisibles son aquellas que te las transmite otra persona, ¿vale? Entonces, brotan porque sí brotan. Y aparte de las enfermedades transmisibles que adquirimos de una forma directa a través del contacto, creo que has citado algunas enfermedades de transmisión sexual. Aparte de estas, ¿hay algunas otras que podemos adquirir No he entendido muy bien la a pregunta. través del contacto físico? Sí. Has citado algunas enfermedades transmisibles, pero transmisibles por vía sexual. ¿Hay otras aparte que podemos llegar a adquirir solo por el contacto, el mero contacto físico? O Bueno, contacto con el exterior, con el ambiente en sí mismo. Bueno, en principio siempre hay muchas enfermedades que son de transmisión, ¿no? Y existen las vías de transmisión. En estas vías están, por ejemplo, la vía sexual, que es una de las vías más comunes o la que más conocemos para ciertas enfermedades. Están, por ejemplo, las vías, lo que llamamos vías verticales. La vía vertical es cuando la madre, una mujer embarazada, pues la pasa a su hijo, ya sea durante el canal del parto o en el momento en el que le está amamantando a través de la leche materna, ¿vale? Y están también algunas que otras vías, por ejemplo, las puertas de entradas que tenemos en el cuerpo. Las puertas de entrada puede ser cualquier tipo de fisura o herida que tengamos en nuestro cuerpo. Y como por lo general muchos de nosotros podemos estar andando sin alguna herida, pero el simple hecho de hacer la mano así muchas veces te puedes herir, puedes tener alguna fisura en miniatura que no ves o que no estamos viendo y están ahí. Entonces, de estas que he citado también está, por ejemplo, las hepatitis, ¿vale? Las hepatitis B, que se encuentran en algunos fluidos como es el sudor, ¿vale? Entonces, cuando tienes en contacto con una persona que está sudando y que hay alguna puerta de entrada, puedes llegar a infectarte. Es importante tener en cuenta que siempre debe haber una puerta de entrada para que el microorganismo entre. ¿Y cómo sabemos que tenemos puerta de entrada? Muchas veces no lo podemos saber. Lo que podemos saber quizás son cuando tienes una herida grande, puedes saber que tienes una herida. O otra vez es, como decía, los pequeñitos rasguños. Todos nos rascamos, ya sea la cara, ya sea el cuerpo en algún momento, o a veces también las ropas que ponemos, o quizás te has chocado en alguna parte, no te has dado cuenta. Entonces siempre tenemos alguna que otra puerta de entrada. Y también está otra enfermedad que existe, pero que la gente no aquí en el país, la he visto muy poco de verdad. La he visto muy poco, creo que solo 2 veces en todo lo que llevo trabajando, que es lo que llamamos mononucleosis infecciosa, o simplemente conocida en términos coloquiales como la enfermedad del beso. Mm. La enfermedad del beso. Sí, Vamos. la enfermedad del beso,
que esa se transmite entonces a través del beso. Cuando te besa la persona y él tiene la enfermedad, esa te la puede transmitir y por lo general se manifiesta, tiene síntomas a nivel de lo que es la boca, ¿no? A nivel de los labios. Y también están otras como es el herpes, ¿vale? Ahí es un mundo de enfermedades que, como siempre decimos en algunas charlas o en algunas conferencias donde participo, es la mejor manera de poder evitar esas enfermedades es tener conocimiento de ellas y después en base a eso, pues tomar tus precauciones necesarias, porque suelen decir que uno no puede pelear con lo que no conoce. Desde luego. Entonces, yendo en lo del conocimiento, ¿cuál es un poco, bueno, los últimos años, o creo que era el año pasado, se hizo una publicación, la OMS, y como que los casos en enfermedades de transmisión sexual están creciendo, dado que pasan los años. Ahora, ¿cuál es nuestra responsabilidad como ciudadanos para poder ayudar a los responsables de la salud pública en ese área, como tú que trabajas también ahí, a poder combatir con la reducción de las enfermedades de transmisión sexual y un poco también en el caso de los menores de edad, cuál es el rol de los padres y también de la misma educación, lo que tú has dicho, falta de conocimiento de civilización? Bueno, voy a empezar hablando sobre lo que son los menores de edad, ¿no? Yo creo que lo ideal desde mi punto de vista primero es romper con lo que es el tabú, lo que es el tabú en ciertas cuestiones, ¿no? Actualmente aquí en nuestra sociedad, que lo entiendo muy bien, es nuestra sociedad, hay algunas cosas que por cultura o porque se vienen haciendo, es muy difícil que un padre o una madre siente a su hijo y le hable, por ejemplo, de su primera relación sexual, por decir un ejemplo. Hay muchas niñas de 12, 13, 14 años que empiezan con su primera regla y nunca lo han escuchado, nunca se han sentado antes a hablar con su padre o con su madre sobre esto. Entonces aprenden de otros y aprenden muy mal. Lo primero que hay que hacer es romper este tabú. Y para que se rompa este tabú, los mismos padres deben tener conocimiento. Yo creo que una de las cuestiones en las que hacemos que no podemos hablar, aparte de las otras cuestiones, claro, es que nosotros mismos no tenemos conocimientos de esos temas y entonces como que no tenemos maneras de hablar con eso. Y un poquito lo que es la responsabilidad, todos tenemos alguna que otra responsabilidad social, ¿vale? Hablando de lo que son las enfermedades, es verdad, hacemos el ministerio, los programas de salud siempre hacen campañas, no solo aquí en otros países, concientizando a la población acerca de diferentes patologías. Entonces, después de darte esta información, es normal o es esencial que cada uno de nosotros, desde su punto de influencia o desde su confort, pueda decir, vale, lo que han dicho esta gente es muy grave o es muy importante. ¿Qué es lo que yo hago para poder contribuir? No es necesariamente que alguien tenga que obligarte, mira, vamos a poner un ejemplo, que alguien te diga, mira, que yo te venga ahí, que te esté obligando, venga, hay que usar preservativo, hay que usar preservativo. Por mucho que te diga que use el preservativo. Si primero tú no tienes conocimiento de qué te previene el preservativo, de qué, para qué te sirve, y no te conciencias que usándolo puedes llegar a no tener las enfermedades estas, no lo vas a usar. Entonces, por mucho que nosotros como sanitarios o como profesionales te lo digamos, no lo vas a hacer. Entonces debes concientizarte. De hecho, nuestras campañas en los últimos años van enfocado a esto, a lo que nosotros conocemos o llamamos como cambio de comportamiento, ¿vale? Porque es muy importante. Si no cambiamos el comportamiento nuestro, no vamos a poder mejorar nada de lo que estamos haciendo mal. Es como, por ejemplo, cuando tienes el hábito de, por ejemplo, a poner un ejemplo coloquial, ¿no? Y muy Ajá. gracioso de coger carne en la olla, por ejemplo, lo que muchos siempre hemos hecho de pequeños, ¿no? Y coges carne en la olla y mamá ahí siempre no estés cogiendo o te da con el palo y te da con el palo, pero desde el momento que tú no entiendes la importancia de no estar cogiendo carne en la olla, porque si coges dos o tres, los otros en casa se van a quedar sin carne. Entonces, desde este momento, cuando tú no tienes esta responsabilidad, no tienes este conocimiento, no vas a cambiar y vas a seguir cogiendo la carne.
Ok, hablemos un poquito de nosotras las mujeres. ¿Cómo podemos ser más conscientes y prevenir, por ejemplo, las enfermedades infecciosas? Que creo que muchas veces Nos azota mucho. contraemos esas enfermedades de una forma un tanto rápida y uno tiene una infección y tienes el darme cuenta que cómo la he cogido, qué he hecho bien, qué he hecho mal, qué cosas podemos dejar de hacer o hacer para prevenir esas enfermedades de infección. Ahora que lo dices, hay una frase que se me viene, que dijo alguien aquí en el país, yo creo que no sé si fue el presidente o la primera dama, que decía, si educas a una mujer, educas Educas a a todo una un pueblo. sociedad. Esta es una frase bastante buena porque realmente nos damos cuenta que en la sociedad uno de los roles que tiene la mujer es bastante importante y bastante general y prácticamente el curso de algunas cosas puede depender de lo que hace o deja de hacer una mujer. De hecho, la mayoría de algunas de las campañas que se hacen mucho destinadas a lo que son mujeres y niñas, porque salvándolas, dándolas conocimiento, dándolas, como se suele decir, empoderándolas, se puede llegar a cambiar algunos paradigmas. ¿Qué hacer? Vaya, cuando hablamos de qué hacer hay tantas cosas que hacer que... Danos Danos algunos Pero tips, por algunos tips, por favor. favor. bueno, es importante en principio, como decía, lo esencial, conocimiento, información y educación. Saber qué es, por qué y cómo. Cuando sabes, por ejemplo, qué es una infección, cómo puedo contraer una infección y qué debo hacer para no contraerla, vas a saber más o menos cómo cuidarte, ¿no? En principio y yo creo que es mucho por desconocimiento también en parte, tenemos varios hábitos. Cuando digo tenemos, me refiero a la mujer, claro, a varios hábitos que en ocasiones creemos que son por estética o son por higiene, pero que realmente estamos haciéndolo mal, ¿vale? Por ejemplo, lo que es la higiene íntima, para empezar. Siempre he tenido algunos que otros debates, bueno, más que debates, algunas preguntas, porque aparte de eso también tengo en WhatsApp un grupo de WhatsApp donde de vez en cuando siempre hay algunos compañeros míos con mucha gente también, otro público, que de vez en cuando tocamos algunos que otros temas de salud y recibimos también preguntas, ya sea en el mismo grupo como en Privi, y muchas las veces es un aspecto que toca mucho, la higiene íntima. ¿Qué hacer para mantener la higiene íntima? Por lo general, por mucho que la gente diga, no, que si el gel íntimo, que si lo otro, que si tal, que está bien, está muy bien, porque quien ha fabricado el gel quiere venderlo. Entonces te va a dar te va a hacer una publicidad para que tú te lo compres y creas que es lo mejor. Pero la mejor manera de cuidar ¿cómo le llaman? Tu higiene íntima es exactamente no usar nada. Mm. ¿Vale? No usar nada. Lo bueno es que el organismo es tan sabio que el organismo mismo se autorregula, el organismo mismo se autolimpia, por decirlo así, y muchas veces el organismo mismo habla cuando está en peligro, o cuando se siente amenazado o cuando está invadido. Muchas veces, siempre es un ejemplo que pongo, cuando empiezas a tener fiebre, por ejemplo, un ejemplo, esta fiebre es que tu organismo te está avisando que hay algo que está pasando en tu organismo. Entonces, si no le das, si no te informas o no hablas con tu organismo, acaba esta fiebre aumentando, aumentando hasta que llegas a enfermarte, ¿no? Llegas a caerte enfermo. Entonces, como se suele decir, hay maneras de afearse, claro. La parte íntima de la mujer tiene diferentes partes, ¿vale? Entonces es esencial. Los dedos, cuando nos limpiamos, no hay que meterle dedo dentro. Cuando nos limpiamos es siempre por fuera. La limpieza siempre debe ser por fuera, ¿vale? Higiénicamente debe ser por fuera. Y si vamos a limpiar la zona que conecta, por ejemplo, el espacio que hay entre lo que es
la vagina y la parte anal, por ejemplo, ¿vale? Siempre es de delante para atrás, nunca al revés, ¿de acuerdo? Nunca al revés en el sentido de que si empiezas desde detrás, ¿qué haces? Traes todo lo que está detrás para adelante. Y una de las peculiaridades que tiene el aparato femenino es que tiene el meato bastante corto y es fácil. Él. El meato, o lo que llamamos como uretra, ¿no? Entonces es bastante corto y por ahí, por lo general, siempre es fácil que vaya a entrar cualquier microorganismo, ¿vale? De hecho, hay mujeres que por lo general se infectan en baños públicos, ¿vale? Y pues eso, saber conocer esas cosas y estar evitando, saber que los jabones íntimos que siempre nos venden, porque son productos químicos, tienen productos químicos, y el organismo en sí tiene lo que llamamos un pH, ¿vale? Un pH o lo que llamamos también flora normal del mismo organismo. Entonces, cuando esta misma flora le metes otras cosas, otros productos químicos que hace, se altera, ¿vale? Las propias bacterias que tenías ahí, que son propias tuyas, que están ahí porque deben estar, juegan un papel, cuando se ven alteradas, ¿qué hacen? Empiezan a convertirse en enemigos mismos de tu organismo y te provocan ciertas enfermedades. Vaya. ¿Y los Salvaslip? Los, Salvaslip, las diarias, esas que solemos utilizar. las diarias esas que son los... Como unas compresas Ah, diarias, las ¿no? Más compresas. finas. En principio, ¿para qué usáis esas compresas? Yo estoy totalmente en contra de eso. Yo ya leí un artículo sobre que no es Sí, saludable. porque bueno, si vas a usar la compresa, quiero entender que la vas a usar porque quizás estás en tu periodo y no quieres mancharte. Que también después hay un periodo y un tiempo que higiénicamente debes estar cambiándote la compresa. Pero si te vas a poner la compresa, no estás menstruando, no hay, entonces, ¿cuál es la razón por la cual te la pones? Muchas veces te hace sentir un tanto más segura o más limpia. ¿Hay Bueno, algún riesgo? ¿Hay algún riesgo por esa parte? riesgos como si siempre hay riesgos y siempre no hay riesgos, ¿no? En principio es como siempre digo, ¿vale? El mismo organismo regula todo, ¿vale? Por ejemplo, antes de que tú tengas una infección, por ejemplo, una infección vaginal, ¿vale? O cuando ya la tienes, ¿vale? El organismo va a empezar a darte señales, ¿vale? Por eso es importante que la persona en sí conozca su organismo. Yo sé, por ejemplo, que cuando, digamos, me empieza a sentir, por ejemplo, fatiga, por decir que, bueno, esto es algo así. Por ejemplo, cuando yo conozco, como mujer, conozco mi aspecto íntimo, ¿no? Conozco mi cuerpo, conozco cómo funciona, eh, me conecto o hablo de vez en cuando con mi cuerpo. Cuando el hablar con el cuerpo es conocerse, ¿no? Entonces, ante cualquier infección vaginal siempre vas a tener señales, te va a mandar señal. Una de las primeras cosas que suele pasar es que se te empieza a cambiar el flujo, ¿vale? El flujo vaginal. Y para que tú sepas que este flujo vaginal no es el normal que siempre tengo, primero debes conocer el que siempre tienes de manera normal. Y ahí viene lo de conocerse a uno mismo, ¿vale? Mi recomendación sería, por ejemplo, si no hay necesidad, ¿vale? No hay necesidad para usar esos slims, mejor no usarlos, ¿vale? Sentirse segura o más higiénica, bueno, serían quizás aspectos subjetivos, pero no creo que dé más limpieza a tu zona íntima por llevarlo o no. Okay. Encima, ahora a lo natural, jabón, ni, ni Sí, jabones secundarios, ni sí, slip. sí, bueno, se suele decir, bueno, para la limpieza siempre hablan de jabones antisépticos, Antisépticos. ¿vale? Estos Ok. que no tienen, no son de olores, no son de tal, lo que vulgarmente conocemos como jabón de Jabón de burro, burro. ¿vale? Jesús. El jabón de burro es ideal porque no tiene olor, no tiene no sé qué cuánto y bueno, su pH, aunque no hace los que vienen ahora, pero el pH de ellos está bastante, o sea, evita mucho las alteraciones del pH del organismo. Y los jabones que producimos los aquí africanos, los jabones africanos, el negro, está el otro rojo que es antiséptico, por ejemplo el Dettol.
¿El de? El Dettol, hay un jabón textil que se llama Dettol. Ah, del todo. Esos jabones también No, son yo les recomendaría el típico jabón puro de toda la de vida. toda la vida. El jabón ese del Tolo, el jabón que siempre veo últimamente en las redes que promocionan mucho, que es el jabón de Ghana o algo así. Los Entonces, Ah, jabones de arroz y sus no, yo me hermanos. refería a Viña Ulu, ese jabón que de niños hemos veado con él, el negro El negro negro, este pequeño, el que usan para los para niños, los niños, bueno, no me sí. acuerdo de mucho, las cotonus. sí, no me acuerdo Ujú. mucho de ello, pero bueno, Porque ese también creo que no tiene No un tiene olor ni tan olor no ni sugerente. tiene olores. nada. Entonces debe ser cuanto más natural sea el jabón, Ujú. mucho mejor. Y si es posible, pues solamente con agua, ¿vale? Limpias con agua bien y ya está. ¿Y cuál es el pH? Porque muchas veces vemos pH 5, pH 7. ¿Y cuál es el pH más adecuado o más regular? A nivel de, Tanto para las pieles como para las zonas íntimas. bueno, en la zona íntima el pH normal de la zona íntima de la mujer está en 7, ¿vale? 7. Sí. ¿Y si está por debajo? Si está por debajo está mal y si está por encima también está mal, También. siempre que se altere. De hecho, el equilibrio. El organismo, como siempre les digo, es bastante inteligente que cuando siente alguna amenaza, algún cambio que hace, por ejemplo, si se te baja el pH, busca maneras de regularlo, ya sea aumentándolo al nivel o disminuyéndolo al nivel en dependencia de cómo lo tienes. De ahí que, por ejemplo, el proceso de infección, ¿qué pasa? Hoy te puedes infectar y te vienes a dar cuenta de tu infección, el cuerpo empieza a sentir las consecuencias de la infección en, por ejemplo, 21 días o 14 días, que puede ser el periodo en el que va a durar o que va a tener el organismo combatiendo contra este microorganismo que le ha venido a invadir, ¿vale? Cuando entra, por ejemplo, el paludismo, Ujú. cuando te pica un mosquito, ¿qué hace? El mosquito te puede picar hoy y vienes a empezar a sentir los síntomas 15 días después o 14 días después. Todo ese tiempo es el que suelen llamar tiempo de Incubación. 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 ¿Por qué es incubación? Se está incubando, ¿por qué? Porque el organismo que hace una vez que ve que algo nuevo le ha llegado, activa un sistema, un mecanismo que tiene para poder defenderse. Y al defenderse empieza como a tratar de liberar lo que llamamos macrófagos, que son algunas sustancias que tiene el mismo organismo, como para poder eliminar la amenaza. De ahí que muchas veces lo que empieza es la fiebre, ¿vale? Que es un síntoma de que algo está yendo mal o el organismo está combatiendo contra algo. ¿Y cómo podemos regular el pH para que esté, si tienes que tener 7, luego estás por debajo, digamos tienes un 4 y estás por encima tienes un, no sé, un 9? ¿Cuál es el proceso de poder hacer que vuelva a estar? Lo primordial es cómo lo vas a saber. Sí, digamos que estoy también, ¿cómo me doy Es cuenta eso. de eso? Bueno, es muy importante también lo que se suelen llamar las visitas médicas periódicas, ¿vale? En nuestra sociedad no estamos acostumbrados a irnos al médico cuando no Vale. estamos enfermos. Y esto es un error porque cuando estás enfermo muchas veces llegas encontrando que ya ha transcurrido un tiempo en el que ya es más difícil que vuelvas al estado, que recuperes la salud, ¿no? Entonces es muy importante fijarte, si no puedes hacértelo 2 veces al año, al menos una vez al año, conocer tu estado de salud, conocer cómo estás, hacerte algunas que otras pruebas, ¿vale? De hecho, por ejemplo, hay pruebas íntimas, por ejemplo, la citología, ¿no? Que se recomienda a la mujer realizar una vez al año, por ejemplo, ¿vale? Las citologías son pruebas para detectar células Cancerígeno. cancerosas. Ah. Entonces, ¿eso en qué te ayuda? Te ayuda en que, por ejemplo, cuando detectan las primeras, ¿vale? Hay más facilidad de poder intervenir que cuando ya son ya cancerígenas, ¿vale? Porque suelen empezar antes precancerígenas, y ahí se pueden trabajar algunas y cuando ya han llegado a hacer el cáncer o ya han cometido o ya han provocado un daño, ya es más doloroso. Entonces, para saber, lo primero es hacerse siempre, tener visitas periódicas al médico
¿vale? Y en dependencia de esto, pues cuando te salgan tus resultados, porque hay analíticas que se hacen, ¿vale? En dependencia de esos para poder saber y te van a decir, vale, el pH está, esto está bajo, está alto y ya te lo regulan en dependencia con alguna que otra medicación. Ah, ¿Y hay alguna edad adecuada para empezar a visitar el ginecólogo? Bueno, por lo general se suele decir que desde tu primera menarquia o primera menstruación. menstruación, ya debes empezar ya a tener tus visitas periódicas con el ginecólogo, ¿vale? Porque es un proceso crucial. De hecho, muchas veces que suele pasar que no solamente aquí, claro, no solamente aquí en Guinea, que muchas de las niñas de 12, 13, 14 llegan a la consulta del ginecólogo por primera vez cuando tienen su primera regla por miedo, a veces acompañados por alguna que otra amiga, porque se asustan al verte sangrando y nadie nunca les ha explicado, por ejemplo, qué significa esto, por qué debe estar sangrando cada mes, ¿vale? Entonces llega, no está preparada y ¿qué hace? Acude a otra amiga y quizás la amiga hacía un poquito más espabilada y dice, venga, vamos al médico. En lo que está yendo al médico van llamando a sus padres que mira, estamos en el médico porque tal y lo otro. Una anécdota que tuve en mi tiempo de formación haciendo prácticas en el último año de la carrera, estábamos haciendo, por decirlo, prácticas en el servicio de ginecología y vinieron tres niñas, por ahí estaban entre la que mayor tenía, creo que eran por ahí 15 años, y venía acompañando a las demás. ¿Por qué? Porque decían que tiene una herida. ¿Sí? Llega y dice, le dice, ¿qué pasa? Dice, doctor, mi compañera se ha herido. Decimos, ¿herido dónde? Y nosotros mirando, y ella tenía el uniforme puesto y se cogió como otra ropa y A la ató en poner la cintura, encima. ¿no? Como para que la gente no viese. Y le preguntamos, ¿dónde está la herida? Y se quedaron como un tiempo con miedo de decirnos realmente dónde estaba teniendo la supuesta herida. Entre ahí conversando con ellas es cuando nos dice que está sangrando por abajo y bueno, la ponemos en la mesa para explorar, ¿no? Para ver y nos damos cuenta que realmente no tiene ninguna herida, sino que estaba teniendo Su su primera primera regla. menstruación. Y llamamos a sus padres y bueno, delante de sus padres y tal, bueno, les hicimos una pequeñita charla explicando a la niña realmente qué le estaba pasando. Claro, como era menor de edad, siempre con el consentimiento de sus padres. Pero es un trabajo que deberían estar haciendo desde los hogares. Cada padre debería tener este hábito de cuando mi niña ya está, por ejemplo, a los 11, 12 años, empezar a hablarla de esto. Claro, no hay que decirla cosas que quizás no pueda digerir, ¿no? Pero que al menos le vayamos explicando eso y que las niñas cojan esta confianza A sus que cuando madres. me pasa algo, cualquier cosa, puedo contar con papá o con Yo con mamá. mamá. Es preguntarle, mira, papá, estoy teniendo esto, porque hay padres que, tal como hay madres solteras, así también hay padres solteros que crían hijos y hijas. Entonces, sentarla y decirle, mira, esto es lo que está pasando, esto es lo que está pasando. Lo mismo con los varones, ¿eh? Ujú. Muchos de nosotros hemos tenido nuestra primera relación sexual. Bueno, Vacío sí, existencial. sí, hasta incluso la relación sexual ya es mucho, lo que suelen llamar las primeras erecciones, ¿vale? Ujú. Muchos nos hemos despertado en una mañana y tenemos una erección y uno dice, ¿y esto? ¿Vale? ¿Y aquí qué ha pasado? Sí, ¿aquí qué ha ¿A pasado? quién está apuntando? ¿A quién? Sí, ¿vale? Ve ahí unas caras. Ento- y otros también hemos tenido, aparte de la erección, también nuestra primera eyaculación. Eyaculación, sí. Y ahí está la parte más emocionante, ¿no? Donde porque la erección, bueno, puede ser algo nomás, sabes que es propio tuyo y bueno, el padre dice, mi niño es un varón. Pero muchas veces hemos tenido, porque he tenido también, por suerte, no sé si suerte o tal, pero de conocer también a gente que me lo ha comentado, que han tenido su primera eyaculación durmiendo y cuando se despierta encuentra que se ha mojado, ¿vale?
Y con eso quiero decir que debemos romper lo que es el tabú en ciertos aspectos, sobre todo relativos a estos, porque muchos de nuestros niños y nuestros hijos se enfrentan a algunas situaciones a ciegas, porque no han tenido referentes. Nadie les ha explicado que esto es así, esto es lo otro, esto es lo otro. Y para cuando quieren empezar a explicárselo, muchas veces ya suele ser tarde, o está embarazada o ha embarazado a alguien. ¿Ves, no? Cuando ya está embarazada quieres empezar a hablarle por qué ha escogido el embarazo, por qué lo Claro, otro, si no ¿vale? sabía cómo No sabía prevenirlo. cómo prevenir. Es como cuando un chico te dice si solo lo he hecho una vez y un poquito. Es que debes saber que aunque un poquito esté poquito, Demasiado. no necesitas una hora ni un día entero para poder embarazar a una mujer. Y muchas veces también no importa la edad, porque desde los 14, 15, desde el momento que tú ya empiezas, por ejemplo, en la mujer ya empiezas a ver tu primera menstruación, Ya puedes puedes quedarte quedarte embarazada. embarazada, ¿vale? Y el hombre también, desde que ya empiezas ya a soltar tu pequeñito líquido ya puedes embarazar. Así que hay padres con 14 años, hay madres con 13 años, O sea, con ¿vale? 10 Bueno, hay casos especiales que han sí. pasado. Y entonces te encuentras en una situación de esta, imagínate una niña de 13 años embarazada, Es ¿vale? doloroso. Primero ni sabe qué es lo que está teniendo, no sabe qué la está pasando, ¿vale? Y luego el enigma en el momento del parto, pobrecita. Entonces debemos romper este tabú. Queridos oyentes, gracias por acompañarnos otro sábado más. Nunca lo olviden, la salud es responsabilidad de todos. Cada uno de nosotros somos responsables de nuestra salud. Así que cuídense mucho, infórmense mucho, revisiones médicas anuales, 1 o 2, y sobre todo mucha sensibilización e investigación personal de cada uno. Nadie te acompaña más allá de esta vida. Así que si quieres vivir mucho tiempo, estar saludable y disfrutar de la vida, la salud es tu responsabilidad. No olviden dejar sus comentarios, como ha dicho Consuelo. Vamos a responder a sus preguntas. No olviden suscribirse, dar mucho like y mucho amor a la tía Compartir, C no te y quedes con la compartir. información. Así es. Nos vemos en el próximo episodio. Chao.